Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de febrero del 2019 y les quiero comentar que en el mes de febrero leí 10 libros, pero en este wrap-up solo les voy a hablar de 8 porque los otros dos ya se los mencioné en el wrap-up de enero. Y pues sin mucho más preámbulos, empecemos con los libros. El primer libro que leí fue El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Este es un libro bastante conocido y la verdad fue un libro que disfruté bastante. El libro está dividido como en dos fragmentos. En la primera parte, el autor nos cuenta mucha de su estancia en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y él nos cuenta que él, incluso antes de estar en el campo de concentración, ya practicaba psicología y lo que hace es contarnos cómo es que él analizó todo lo que estaba sucediendo en el campo de concentración desde la perspectiva psicológica. Y es un libro muy interesante porque a pesar de que nos cuenta la crudeza de los campos de concentración, toda la violencia y todos los problemas que se vivían ahí, una cosa que me pareció muy interesante es que el autor logra como deslindarse un poco de esto y mostrarnos una perspectiva muy objetiva, muy fría. Pareciera a veces como si el autor literalmente en esos casos en donde parece que las personas se salen de su cuerpo y como que están viendo su vida desde afuera, bueno, así más o menos yo sentía este libro, sentía que el autor logró como deslindarse de toda la situación y ver todo desde manera muy objetiva. Entonces él nos cuenta cómo es que él veía cómo las personas reaccionaban ante las situaciones que se presentaban en el campo de concentración y nos va diciendo qué es lo que pasa psicológicamente con las personas y cuáles son las personas que al final encontraban las fuerzas para salir adelante y seguir viviendo, incluso en estas condiciones bastante adversas y difíciles. Y precisamente esa es la premisa del libro, como que tratar de encontrar qué es exactamente lo que hacía que las personas se mantuvieran firmes y pues con ganas de vivir, incluso en esta situación. Y lo que él se da cuenta que la gente necesita es un sentido. Y este sentido puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, él habla de que él quería escribir un libro y que tenía un manuscrito que cuando llega se lo quitan y él siente que él tiene que dar a conocer esa información que tenía en ese manuscrito. Entonces esa era una de las cosas que a él le daba sentido y que lo motivaba a pues seguir luchando y seguir pues buscando esta forma de mantenerse con vida incluso en esta situación. Y también habla de cómo otras personas pues tenían otros sentidos y otras razones para mantenerse con vida. Para algunos era reencontrarse con su familia, para algunos otros era regresar a su lugar de origen, a su país de origen, para algunos era crear alguna obra artística o simplemente seguir con su profesión o ver a sus hijos o pues así muchas otras cuestiones. Pero lo que él menciona es que en el momento en que las personas como que perdían de vista este sentido y esta razón para pues seguir viviendo, de verdad se morían muy fácilmente y se dejaban llevar por toda la situación que los rodeaba y perdían como que todo ese ánimo de vivir. Entonces el libro trata como que esta cuestión y es muy interesante porque lo vemos desde una perspectiva y desde una situación pues bastante extrema y muy difícil, pero al mismo tiempo el autor nos indica cómo es que esta situación puede ser exactamente similar a la que nos enfrentamos en nuestro día a día y cómo es importante que le encontremos el sentido a nuestras vidas. Él menciona explícitamente que este sentido es muy diferente para cada persona. Para algunos puede ser algo más normal y más tranquilo y para algunos otros va a ser una meta acá muy muy grande y algo que de verdad les va a costar muchísimo trabajo. Sin embargo, no importa cuál sea el sentido que tú tengas, lo que es más relevante es que tú encuentres uno y que una vez que ya lo tengas te vayas por ahí y sepas qué es lo que te está moviendo y qué es lo que te da una razón para vivir. Y bueno, eso es lo que se trata en la primera parte del libro. Como les digo, la segunda parte ya es otra cuestión en donde él habla de un método psicológico que él utiliza para tratar a sus pacientes y es una terapia que él tiene y más o menos te la explica para que tú la puedas aplicar un poco en tu vida o para que puedas agarrar algunos aspectos y aplicarlos a tu vida cotidiana. Y me pareció bastante interesante, en realidad eso ya no me acuerdo tanto, pero lo que sí recuerdo es que da unos tips interesantes de cómo seguir adelante incluso cuando la situación se ve y parece que es muy difícil. Y me pareció un libro de verdad bastante bueno si están buscando algo que los motive o algo que los ayude a ver como que la vida desde otra perspectiva y a encontrarle un sentido. Creo que definitivamente es un libro que vale la pena leerse.
Después leí un libro que se llama Veganismo, de la teoría a la acción, de Salvador Cotelo. Este es un libro que pueden encontrar de manera gratuita en internet. Les dejo aquí abajo los links. Y es de un hombre que nos cuenta por qué el veganismo es algo importante y empieza contándonos como que todo lo que está relacionado con las razones por las cuales uno debería contemplar ser vegano. Particularmente da todas las ideas de por qué esto es importante y cuáles son las razones por las cuales muchas personas a veces se deslindan del veganismo, pero al mismo tiempo él siempre da contraargumentos de por qué alguna cuestión que se utiliza pues puede indicar antropocentrismo o especismo o puede ser algo que no tiene mucha justificación lógica, ética o moral. En este libro se abordan algunas cuestiones que no había contemplado, como por ejemplo el uso de herramientas de algunos animales, también cómo es que se comunican, las estructuras sociales que tienen, y el autor te da muchos ejemplos de muchos tipos de animales que pues cuentan con todas estas características y básicamente lo que hace es darte mucho material de por qué en realidad deberíamos de contemplar el veganismo. Y el libro también en la segunda parte ya habla mucho de la historia de cómo podemos ser activistas veganos y concretamente activistas que sí, vamos, rescaten animales de laboratorios, de circos, de cuestiones así, y habla del Frente de Liberación Animal, que supongo que muchos de ustedes lo conocen porque es bastante polémico y de repente hacen cosas así muy extremas o ilegales. Y precisamente él habla de toda la historia del Frente de Liberación Animal, cómo empezó, cómo se fue expandiendo y extendiendo, cómo es que operan a nivel internacional y pues da mucha información de cuáles son las cosas que se pueden hacer, qué cosas son legales y vamos a decir que no traerían muchas consecuencias para uno o para el grupo y cuáles sí podrían ser bastante peligrosas y podrían incluso hacer que termines en la cárcel o algo así. Y precisamente por esto él te da toda la información para que tú decidas qué puedes hacer y qué pues tal vez es más arriesgado hacerlo y por ende es mejor hacer otro tipo de activismo. Entonces me pareció un libro bastante bueno. Es un libro que da bastante información valiosa y que también si les interesa la historia del veganismo y sobre todo del Frente de Liberación Animal, definitivamente vale la pena leerlo. Después leí el libro de El Sol y sus Flores de Rupi Kaur. Este es el segundo poemario que leo de esta autora y debo decir que me gusta muchísimo cómo es que logra agarrar ideas tan complejas y describirlas en sus poemas tan cortitos y en frases tan breves. Entonces, debo decir que me gustó bastante. A pesar de que no todos los poemas me llamaron muchísimo la atención, siento que este poemario me gustó más que el primero que leí, que creo que es el de Leche y Miel, porque ese como que estaba más enfocado en algunas otras temáticas como de desamor y de amor propio y cosas así. Y este está más enfocado en la familia, en el sentido de pertenencia y de nacionalidad. Habla también más de cuestiones de feminismo, de cómo las mujeres venimos cargando la historia de todas las mujeres que vinieron antes que nosotras. Y también habla de nosotros como sociedad y cómo es importante que nos veamos como seres humanos y no tanto como personas de distintos países. Entonces me gustó mucho que trató una variedad de temáticas que se me hizo como que más amplia y que también pues al mismo tiempo sigue preguntándose esto de cómo encontrarse a sí misma y cómo definirse a sí misma, considerando que sus padres son migrantes y que pues ella tiene como que esta ascendencia de un país, pero vive en otro y tiene que encontrar la forma de sentirse a gusto con esta nacionalidad que pues es en cierta parte de un lado y de cierta parte del otro. Entonces me gustó mucho cómo pues nos contó todo esto y cómo al final con esta prosa tan bonita y tan breve nos puede pasar todas estas ideas. De verdad, si les gusta la poesía así más contemporánea y más libre, es un libro que les recomiendo mucho. Después leí el libro Cómo vivir con 24 horas de Arnold Bennett. De este libro ya les hice una reseña porque de verdad fue un libro que disfruté bastante y como el mismo nombre lo indica, el libro nos cuenta cómo vivir con 24 horas. Básicamente lo que el autor dice es que nosotros tenemos 8 horas o un poco más para trabajar y 8 horas para dormir. Y él dice que lo que hacemos en el tiempo restante, pues es en realidad como lo que hacemos con nuestra vida y lo que en realidad determina las personas que somos y vamos a ser. Entonces él da una serie de consejos de qué se puede hacer para mejorar pues nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo y de entender a los demás. Y te da muchos tips de qué es lo que se puede hacer para mejorar.
particularmente se enfoca en ciertas cuestiones relacionadas con el arte y en aprender más cosas de diversas disciplinas para que así puedas contemplar el mundo de distintas maneras y puedas tener como un panorama más amplio del mundo y de la vida. Y me gustó mucho porque es un libro que tiene un lenguaje bastante coloquial, pero que al mismo tiempo te motiva mucho a buscar pues aprovechar tu tiempo de mejor manera y no simplemente desperdiciarlo, sino en realidad invertir un poco de todos tus días en mejorar, en aprender algo, en conocer cosas nuevas, para que al final pues tú te sientas como que más pleno y que te lleven a que cuando tengas tiempo libre pues en realidad disfrutes muchísimo eso gracias a todo el bagaje cultural y todo el conocimiento que ya tienes. Es un libro de verdad muy bueno y se lo recomiendo bastante. Después leí un libro que se llama Vivir Adrede de Mario Benedetti. Este es un libro bastante corto y breve que la verdad no sé muy bien cómo describir porque son muchos, pero muchos textos bastante cortos que parecen ser como reflexiones, comentarios, opiniones de Mario Benedetti sobre múltiples temáticas. Debo decir que en sí no recuerdo muchos de los pasajes porque como les digo eran muy muy breves, entonces en realidad no había mucha forma de que se quedaran contigo, pero recuerdo que algunas de las ideas en realidad me gustaron mucho. Al final había temas que eran muy recurrentes en la obra, como por ejemplo se hablaba mucho de la guerra y la paz. Particularmente Mario Benedetti hablaba de la violencia y cómo es que la violencia pues la ejerce un pequeño grupo de personas, pero nos afecta a muchos otros y habla de cómo podríamos reducirla. También se mete mucho con la cuestión de Dios y en sí la religión y vamos a decir que el Señor es medio ateo y de repente así va medio en contra de la iglesia y la religión, pero lo explica de una manera que la verdad vale la pena bastante leerse. Y también habla de algunas otras temáticas, habla mucho de las diferencias sociales en cuestión económica y cómo esto causa muchos problemas en la gente. Habla también un poco del sentido de la vida y como de encontrar estas situaciones que nos hagan sentir bien y que pues nos den un sentido a nuestra existencia. También habla un poco del amor, del desamor y de algunas cosas bastante banales. Como ya les mencioné, todo es bastante breve. Los textos generalmente tienen entre 3 y 8 párrafos y de verdad pues son textos muy cortitos, pero diría yo que sí son bastante sustanciosos y si les interesaría leer algo así como ideas varias de un autor bastante interesante, pues les recomiendo mucho leer el libro. Después leí Predictably Irrational o Las trampas del deseo de Dan Ariely. De este libro ya les hablé también en múltiples ocasiones. En primera instancia les hice una reseña y luego hice un video del top 5 de mejores lecturas que he hecho hasta el momento en el 2019 y ahí también mencioné este libro porque fue un libro que me gustó muchísimo y el libro habla de cómo en algunas ocasiones, o bueno, muy seguido, tomamos decisiones bastante irracionales y particularmente lo que hace el autor es mencionar estas situaciones o estas condiciones que hacen que tomemos este tipo de decisiones, ya sea que se nos presenta algo muy emotivo, sea que nos hicieron un cambio de precios y pues como que no hicimos el cálculo de la manera más adecuada y lógica, puede también que sea el efecto de la publicidad o que sea el hecho de que nos lo diga alguien cercano a nosotros o cuestiones así que pues básicamente nos llevan a tomar decisiones que como ya les comenté no son las más sensatas, ni las más lógicas, ni las mejor pensadas y que tienen unos efectos muy fuertes en nuestro comportamiento y en nuestras vidas, no solo particulares, sino en sociedad. Y lo que más me gustó de este libro, como ya les mencioné en la reseña, es que el autor nos cuenta como que toda la trayectoria de cómo llega a estas conclusiones y en primera instancia pues él nos cuenta que ve alguna situación que le llama mucho la atención, posteriormente se empieza a cuestionar cómo es que podría diseñar un experimento para probar o desmentir esta teoría que tiene y luego ya nos cuenta cómo hace el experimento, cómo lo desarrolla, cómo lo lleva a cabo. Finalmente nos cuenta qué pasa durante el experimento y cuáles son las conclusiones a las que llega. Y ya para terminar, ahora sí nos da como una especie de conclusión de qué fue lo que aprendió sobre esto y sobre todo cómo es que podríamos utilizar este conocimiento para mejorar la situación tanto personal como colectiva o socialmente y particularmente me gustó mucho que hizo como que todo este alcance y logró extrapolar muchos de los datos y de la información a cuestiones ya prácticas y útiles en nuestra vida diaria.
Y otra cosa que también me gustó mucho de este libro es el humor, porque el autor constantemente se está ahí medio riendo de sí mismo y de las situaciones y en general de la vida. Creo que es un autor que le encuentra el humor y el lado positivo a muchas cosas. Entonces es un libro no solo muy interesante de leer, sino también muy divertido y entretenido. Posteriormente leí The Power of Meaning de Emily Stephanie Smith. Creo que este libro no se encuentra en español, pero es algo así como el poder del sentido o del significado. Y básicamente este libro es la historia de una mujer que dice que en un momento pues ella se estaba cuestionando si la felicidad era lo más importante o era lo que deberíamos de seguir como meta de vida. Y en un momento se da cuenta que no necesariamente, que lo que se necesita es como un sentido o un propósito, y lo que hace es hacer pues un doctorado en el cual va a investigar esta temática, y el libro es la conclusión, o podríamos decir que el resultado de esto y de toda la investigación que hizo relacionada con este tema. Concretamente ella llega a que en realidad lo que da en muchas ocasiones el sentido a la vida es el tener un propósito y tener algo que tú sientas que tiene un significado importante para ti. Y esto ella lo divide en 4 secciones que son el pertenecer, es cuestión así como de ser parte de una tribu o de alguna comunidad. También el tener un sentido que sea, pues ya sea para ti o para otras personas y que en realidad tú sientas que es algo con valor. También el storytelling, que es algo así como contar tu historia y que también lo que tú hagas lo puedas como compartir y contarlo como precisamente una historia. Y finalmente ella menciona el punto de la trascendencia y que tú sientas que lo que estás haciendo va a tener un significado pues mucho más allá y va a trascender pues tu existencia, vamos a decir que física y temporal. Y es un libro que me gustó, no me encantó por completo porque de repente se me hizo así como que medio disperso, pero en general siento que es un libro que vale la pena leerse si les interesa esta temática de encontrar un sentido. Una cosa que me gustó mucho es que a lo largo del libro nos cuenta el sentido de muchas personas que tienen pues profesiones, gustos, intereses y pues vamos a decir que vidas bastante diversas. Entonces cada persona nos cuenta un poco cómo es que ellos ya encontraron el sentido a su vida y cómo es que las actividades que realizan cotidianamente los hacen sentir felices y plenos y le dan pues precisamente ese significado a la vida. Y es un libro que de verdad me pareció interesante. Como les digo, no siento que sea el mejor de su especie, pero creo que es un libro que sí te puede aportar bastante si estás buscando como este sentido de la vida o si estás buscando un poquito de inspiración de qué podrías hacer o qué cosas podrías aplicar a tu vida para que tú encuentres este sentido y lo puedas delimitar o vamos a decir que incluso percibir de manera directa y concreta. A veces el sentido ya medio está ahí o ya medio sabes para dónde vas, pero te falta como que aterrizarlo, y este libro tal vez te podría dar algunas herramientas o algunas ideas de cómo lo podrías verbalizar y ya ponerlo pues fijo. Por último, leí un libro que se llama The Happiness Advantage o algo así como La ventaja de la felicidad del autor Sean Actor. Y este libro me gustó, pero no mucho, porque es un libro que está muy enfocado en cuestiones de empresa y básicamente la premisa de este libro es que las personas más felices suelen ser más productivas y más eficientes y en general suelen también hacer que su ambiente sea más feliz. O sea, a pesar de que no se sabe exactamente cómo funciona, si es que las personas felices hacen que las demás personas sean felices o si las muchas personas felices hacen que tú seas feliz, no se sabe directamente cómo es esta relación, pero pareciera que una persona feliz en realidad puede tener mucho efecto en las otras personas, y precisamente por esto lo que el autor nos cuenta es que él da muchos cursos para hacer que las personas puedan sentirse un poco más felices y plenas, y asimismo estos sean agentes de cambio en sus comunidades, en sus empresas, en sus familias o cuestiones así. Pero el libro está muy enfocado en un ambiente laboral, y lo que no me gustó mucho del libro es que el autor constantemente habla de que él da cursos y que él tiene mucha experiencia con esto y que él no sé qué y no sé cuánto. Entonces, de repente siento que es mucho ego en el libro. Él da 7 recomendaciones que recomienda aplicar diaria o constantemente para que puedas ser un poco más feliz y esto asimismo te ayude a tener efectos positivos en la gente que te rodea. Pero como les digo, el libro es así como muy por encimita y a veces siento que el ego del autor es demasiado,
pero si les interesa algo así con un enfoque, como ya les dije, más profesional, más laboral y cuestiones así, pues es un libro que tal vez les podría interesar. Nada más que yo ya les dije, les advierto que el autor habla mucho de sí mismo. Y esas fueron mis lecturas del mes de febrero. Me encantaría que me cuenten qué leyeron ustedes en febrero y qué han leído en todos estos meses. Ya saben que si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación, pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos mañana mismo. Bye.